Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a 10 minutos de ciencia. Mi nombre es Jaco González y en este canal vamos a explorar la ciencia detrás de los buenos hábitos o herramientas basadas en la ciencia para lograr una mejor calidad de vida. Hoy presentamos el tema ¿por qué deberías ducharte con agua fría? En este capítulo en 10 minutos voy a tratar de resumir el podcast de Andrew Huberman que habla sobre la exposición al frío y cómo eso puede mejorar nuestra salud. Exposición al frío para mejorar la salud y el rendimiento físico. El frío puede mejorar la salud mental, la salud física, el desempeño en el deporte, la recuperación muscular y la capacidad o resiliencia mental. ¿Cómo el frío impacta al cerebro y al cuerpo? Bueno, nosotros en el cerebro tenemos una especie de termostato, explica Andrew, que es una parte del cerebro básicamente que se encarga de sensar la temperatura. Entonces cuando hace frío afuera, nuestro cerebro le manda señales al cuerpo para que se caliente y viceversa, cuando hace calor le manda señales para que se enfríe. Empecemos con la temperatura a lo largo del día. ¿Cómo varía la temperatura a lo largo del día en nuestro cuerpo? Bueno, como notarán, en el mediodía hace más calor que a la noche. Entonces lo que va a hacer la temperatura cuando nos levantamos es más baja y cuando empieza a llegar al mediodía sube la temperatura de nuestro cuerpo, aumenta hasta que llega a la tarde y luego comienza a bajar de vuelta hasta que alcanza una temperatura un poco más mínima de 1 o 2 grados menos a los que estamos acostumbrados para que te puedas dormir y eso aumenta tu calidad de sueño. De hecho necesitas descender 1 o 2 grados de temperatura corporal para poder irte a dormir tranquilo, por así decirlo, para que te agarre sueño. 2 horas antes de levantarnos, nuestro cuerpo tiene la temperatura mínima corporal. Es decir, que si vos te levantás a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana vas a tener tu temperatura mínima. Es decir, que tu cuerpo alcanza la mínima temperatura 2 horas antes de levantarte. En la segunda parte vamos a ver cómo son los efectos físicos del frío. Nuestro cerebro, como dije, tiene la capacidad y nuestro cuerpo de regular su propia temperatura. Y él explica que hay un ejemplo que si vos estás en el medio del desierto y te querés enfriar, lo último que tenés que hacer es bañarte con agua fría. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, al bañarte con agua fría, se calienta, porque tenés unos sensores en el cerebro y en el cuerpo que le hacen decir básicamente a tu cuerpo que tiene que generar calor. Y esto se logra mediante la termogénesis, que ya lo voy a explicar. La manera más eficiente de enfriarte el cuerpo, si estás cagado de calor, es exponerte al frío en la zona de la palma de las manos, de la planta de los pies y de las mejillas. Bien, porque ahí tenemos una zona de arterias y venas que es bastante distinta a la del resto del cuerpo, entonces es más fácil perder calor por esas partes del cuerpo que por otras. Entonces lo último que tenés que hacer si estás cagado de calor es rociarte con agua fría, porque eso va a hacer que incluso tengas mucho más calor. Los efectos mentales del frío, acá yo voy a hablar de esta parte que es por lo que creo que la mayoría de la gente se ducha con agua fría, es por los efectos mentales. Bañarte con agua fría aumenta tu resiliencia mental. ¿Qué es tu resiliencia mental? Es la capacidad de estar sereno ante el estrés, básicamente. Es como un antídoto para regular tu mente a partir del estrés. Con las duchas de agua fría tu cuerpo libera adrenalina. Bien, la adrenalina es un compuesto, un neurotransmisor que hace básicamente lo que todos conocemos, que te agites, que te agarre calor, que tengas ganas de correr, lo que sea. Te da como una sensación de esta energía, digamos, ¿no? Lo que pasa con las duchas de agua fría es que además de adrenalina se libera dopamina, que es un neurotransmisor también encargado de la motivación básicamente y del placer. Entonces es muy raro que se liberen estos dos compuestos juntos, por eso las duchas de agua fría son tan beneficiosas. Entonces, razones por las cuales deberías bañarte con agua fría, el primero, la razón mental. La resiliencia mental que vas a generar. ¿Por qué? Porque básicamente estás estresando a tu cuerpo a propósito y estás sabiendo controlarlo en situaciones de estrés. ¿Cuán fría debe estar el agua? Depende de tu cuerpo, obviamente, y de cuánto puedas tolerar. Andrew Huberman y yo particularmente recomendamos una técnica que es básicamente el agua tiene que estar fría para que tu cuerpo quiera salir de esa agua, o sea, para que tu corteza prefrontal te diga, che, andate porque está frío, pero tenés que poder quedarte. O sea, si te estás bañando con agua fría, el agua fría te tiene que hacer pensar, me quiero ir de este ambiente, pero puedo quedarme seguro acá sin morirme de un infarto, básicamente. Con el tiempo, al ducharte con agua fría, vas a notar que te volvés más resiliente a esa agua fría, ¿no? Te volvés más resistente. Entonces te deja de afectar, ya no tenés, entre comillas, miedo de meterte al agua fría, sino que te acostumbras. ¿Qué podés hacer en estos casos? Aumentar la duración en la que te metes al agua o disminuir la temperatura del agua, pueden ser una de dos. Hay un protocolo que está muy bueno que es el protocolo de contar paredes. Las paredes son esas barreras que tenemos que atravesar, bien, mentales, que tenemos que atravesar. Entonces, un protocolo para bañarse con agua fría podría ser, hoy tengo que atravesar 3 paredes. ¿Qué significa esto? Cada pared
es una señal que envía a tu cerebro que te dice no, salí del agua, ¿me entendés? Entonces, cuando vos te bañes con agua fría, podés decir, quiero atravesar 3 paredes hoy. Entonces, la primera es meterte al agua, la segunda es la primera vez que tu cuerpo te dice tipo andate del agua y la tercera es la segunda vez y así sucesivamente. Te van a llegar paredes, entre comillas, que son señales que envía tu cerebro para que te vayas del agua porque estás en un entorno peligroso y vos, el protocolo para meterse al agua de manera deliberada es esa, romper paredes. Decís, hoy quiero romper 2 paredes, hoy quiero atravesar 3 paredes, hoy 5, hoy 2, hoy 1. Es muy fácil y muy fácil de implementar y puede servir para todos. Y a lo que voy es que meterte al agua fría sirve para mejorar tu resiliencia mental. Entonces, si vos ya te acostumbras al agua fría, no estarías mejorando tu resiliencia mental. Entonces, lo que vos tenés que hacer es ir rompiendo estas barreras que envía tu cerebro. Bien, ¿cómo tiene que ser la ducha fría? Cuando entres a la ducha fría vas a notar que te agitás, que empezás a respirar mucho más, que estás más agitado. Bueno, el objetivo de cada ducha fría tiene que ser mantener el control de esa respiración. O sea, en vez de estar todo agitado, mantenés el control de esa respiración. Y tenés que lograr estar calmado dentro del agua fría. Obviamente no estés parado así con las manos hacia el costado sin moverte adentro del agua porque eso no serviría. O sea, sí serviría, pero no sería tan beneficioso. Tenés que tratar de moverte adentro del agua fría para que esos sensores de la piel se vayan como acomodando y no se adapten al agua tan rápido. Entonces, fíjate que cuando vos mueves las manos en el agua fría vas a sentir más frío y esa es la idea, que tu cuerpo se vuelva resiliente al frío. Entonces, el objetivo del agua fría es ese, mantenerte calmado en esa situación de estrés. Sobre todo controlar la respiración. ¿Cuánto tiempo hacerlo por semana, por día? No importa. Andrew Huberman y según bastantes papers se tiene que hacer aproximadamente 11 minutos por semana, pero en realidad el tiempo no importa. Vos puedes hacerlo 1 minuto por día, puedes hacerlo día por medio, como quieras. Lo importante es que te metas y que lo pruebes por lo menos 10 minutos por semana. Puede ser dividido en 3 días, puede ser todos los días. Yo particularmente lo hago todos los días, alrededor de 1 o 2 minutos y eso a mí me sirve porque ya el agua fría me cuesta muchísimo, entonces ya sobrepasar esas barreras me sirve muchísimo a mí como resiliencia mental y para hacerle saber básicamente a mi cuerpo quién manda. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los estresantes. La mayoría de los estresantes liberan únicamente adrenalina o cortisol, que es otro compuesto que ya vamos a hablar. Lo nuevo de las duchas frías es que además de adrenalina libera dopamina, como ya dije, que son 2 compuestos que te van a hacer sentir no solo energía, sino también placer y motivación. La ducha fría puede aumentar hasta 500% tu nivel de adrenalina y hasta 200% tu nivel de dopamina, lo cual es un montón y puede mantenerse estable hasta 2 horas después de haberte duchado, incluso mucho más, dicen. Por eso uno de los síntomas característicos del agua fría es sentirte súper feliz luego de la ducha, cosa que es medio raro porque uno piensa, me voy a duchar con agua fría, salgo y me quiero matar porque me cagué de frío, pero no, te sentís muchísima felicidad y muchísima satisfacción por esta liberación de dopamina. Además, el agua fría aumenta tu habilidad para enfocarte, claramente. Si vos te metés un baldazo de agua fría en la cabeza, obviamente te vas a enfocar en lo que sea que estés haciendo, vas a tener más habilidad para enfocarte y para controlar tu cuerpo, sobre todo. Además de que disminuye la inflamación y aumenta el metabolismo, y ahora voy a hablar de los efectos del metabolismo. Pero antes quiero hablar un poco del estrés. Como no sé si saben, pero hay básicamente 2 tipos de estrés, el estrés bueno y el estrés malo, entre comillas. El estrés bueno es el que produce cambios positivos en nuestro cuerpo y el estrés malo es el que produce cambios negativos en nuestra salud. El estrés bueno es básicamente el estrés que libera adrenalina. Y el estrés malo es el estrés que libera cortisol, que es otro compuesto del que ya les había hablado. Ahora, las duchas frías liberan adrenalina y dopamina, como ya dije, y es un estrés que no libera cortisol, por ende es un estrés bueno, entre comillas. Entonces tenemos que distinguir esos 2 tipos de estrés. El estrés malo, entre comillas, es el que libera cortisol y eso produce cambios negativos en nuestra salud. Las duchas de agua fría y la exposición al frío son estresores positivos. Efectos en el metabolismo. El agua fría aumenta la termogénesis, la capacidad de tu cuerpo de producir calor, por ende aumenta el metabolismo, o sea que más calorías cuando te metes al agua fría. Y en síntesis, esto es muy interesante, cambia la grasa que acumulamos en el cuerpo. Nosotros básicamente tenemos 2 tipos de grasa blanca y grasa parda. La grasa blanca es la que usamos para almacenar los lípidos como sustancia de reserva energética. Y la grasa parda es la que usamos para calentarnos, entre comillas, que nuestro cuerpo utiliza para liberar calor y darnos calor en el cuerpo. Bien, entonces lo que hace el agua fría es transformar la grasa blanca, la grasa que acumulamos, en grasa parda, grasa que usamos para generar calor. Entonces, no solo vas a sentir calor después de ducharte con agua fría, tus adipocitos, tus células de grasa, se van a transformar en grasa parda. Por ende, vas a bajar el volumen de grasa
de tu cuerpo es muy útil si querés aumentar tu metabolismo y disminuir la grasa corporal, básicamente. Ahora, ¿cómo convierte grasa blanca a grasa parda? Y esto es lo interesante porque la noradrenalina se une a receptores de la grasa blanca que activan complejos proteicos en la membrana que actúan sobre las mitocondrias. Las mitocondrias son esas pequeñas organelas que tienen las células que básicamente le dan energía a la célula, por lo que aumenta el metabolismo. Entonces, la grasa blanca, viene una proteína, se activa, llena de mitocondrias esa célula grasosa y la transforma en grasa parda, ¿bien? Porque está llena de mitocondrias. Y la grasa parda se caracteriza por tener gran cantidad de mitocondrias. Para alcanzar el mayor y mejor efecto en el metabolismo, tenés que dejar que tu cuerpo se caliente solo. O sea, después de la ducha fría no te vas a meter en la ducha caliente, sino que lo recomendable es secarte si querés y dejar que tu cuerpo se caliente solo porque lo va a hacer y de hecho, por más que haga mucho frío, vas a sentir calor. Y eso es una de las maneras de adaptarte al frío. Es muy útil, sobre todo si estás en invierno, porque literalmente vas a sentir muchísimo menos frío. Vas a sufrir menos el frío, cosa que yo sufría mucho. Ahora voy a hablar de cómo fue mi experiencia con el agua fría. Yo era un tipo súper friolento, que no podía salir a la calle sin 4 camperas encima y que se resfriaba todos los días. Y desde que empecé a bañarme con agua fría, no me pasó nunca más. Si bien obviamente me resfrío como todo el mundo, es mucho menor los efectos del resfriado, soy mucho más resiliente al frío, soy mucho más adaptable al frío, mi cuerpo lo puedo controlar mucho más en situaciones de estrés y cuando salgo de la ducha fría siento una felicidad y satisfacción que no la siento con muchas otras cosas. Es una sensación de satisfacción diferente al resto de las sensaciones de satisfacción. Bien, entonces, ¿por qué la recomiendo? Por esto, porque te va a hacer sentir una gran alegría, te va a hacer sentir calor y literalmente estar en cuero en el medio del frío, que puede ser muy beneficioso si sos una persona que sufría del frío como yo, y vas a literalmente amar el frío y además aumenta tu metabolismo y te da, bueno, básicamente eso, te da calor. Es algo muy raro que una ducha fría te dé calor o que la exposición al frío te dé calor, pero es así, tu cuerpo tiene receptores que generan calor. Así que básicamente esa fue mi experiencia con el agua fría. Este fue el resumen, se me hizo un poco largo, pero me encanta hablar de este tema. Desde ya no empiecen nada sin consultar con médicos, todo lo que hagan a partir de este video es responsabilidad suya, pero bueno, yo les recomiendo que aunque sea lo prueben, obviamente siempre con seguridad y precaución, no hagan las cosas sin saber cómo y sepan que este no es el video entero, el resumen, hice un resumen en 15 minutos de un video que dura 2 horas, hay mucha más información. Háganlo siempre con precaución. Y nada, sepan que si está muy muy fría y piensan que no lo pueden soportar, tienen que salir porque puede ser peligroso, te puede agarrar hipotermia y puede ser bastante dañino para la salud. Y algo que me olvidé de mencionar, el agua fría tiene que ser una sensación incómoda. Vos tenés que estar todo el tiempo pensando que te querés ir del agua, porque si no, no sirve el ejercicio. Si no, bañate con agua caliente. Los dejo con este video, les mando un abrazo y gracias por escuchar.